Miguel Soria, de 52 años, era un hombre orgulloso de su éxito profesional, pero su vida personal estaba en ruinas. Gerente de una empresa de transportes en Sevilla, se había dado a conocer por su rigidez y falta de empatía. El mundo no perdona a los débiles, decía a menudo a sus empleados, reflejando lo que creía que era la clave de su fortaleza. Sin embargo, esta dureza también había alejado a su familia. Clara, su esposa, intentó guardar las apariencias, pero estaba agotada. En casa apenas se hablaban y los niños, Diego y Raquel, ya adultos, se habían distanciado emocionalmente de su padre. Nunca estuvo realmente presente, le dijo Raquel a su hermano en una de las raras conversaciones sobre su padre. A Miguel no parecía importarle, creía haber hecho lo necesario para proporcionarles una buena vida material. La verdad, sin embargo, era que Miguel cargaba con un peso interior que nunca había admitido. Desde muy joven había aprendido a reprimir sus emociones, gracias a la educación dura y fría de su padre. Los sentimientos son para los débiles, repetía el viejo Soria. Y así, Miguel siguió esta enseñanza durante toda su vida, convirtiéndose en un hombre amargado, incapaz de mostrar vulnerabilidad. Su salud comenzaba a dar señales de que el costo emocional estaba pasando factura. Los dolores en el pecho se hicieron frecuentes, el cansancio constante. Clara insistió en que fuera al médico, pero él la ignoró. Esto es solo estrés, murmuró mientras intentaba no prestar atención a los síntomas. Pero las noches de insomnio y la sensación de vacío eran un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Alejado de su familia, Miguel sentía que algo en su vida estaba fuera de lugar, pero se negaba a admitirlo. En el fondo sabía que la relación con sus hijos era frágil y que su matrimonio se estaba desmoronando. Sin embargo, en lugar de lidiar con estos sentimientos, se sumergió en el trabajo, buscando el control de su vida profesional, ya que en casa todo parecía perdido. Cada día que pasaba, el muro de indiferencia que lo rodeaba crecía. Clara ya no intentó romper el silencio. Miguel, a su vez, avanzaba como si fuera una máquina programada para trabajar hasta el límite, sin darse cuenta de que ese límite estaba a punto de ser alcanzado de forma abrupta e inesperada. Miguel creía que el control era la base de la vida, y esto le hizo distanciarse cada vez más de las personas que le rodeaban. En el trabajo dominaba todo, pero en casa todo parecía escaparse de sus manos. Diego, su hijo, rara vez llamaba, y cuando lo hacía, las conversaciones eran breves y tensas. No veo ningún motivo para hablar con él, le dijo Diego a Raquel, que también evitó el contacto con su padre. Clara, en cambio, intentaba mantener una apariencia de normalidad. Miguel, necesitas descansar, insistió, preocupada por el dolor constante que sentía. Estoy bien, respondió secamente, sin siquiera mirarla. La frialdad en la voz de Miguel era la misma de siempre, un reflejo de su propia incapacidad para abrirse y aceptar que algo andaba mal. Sin embargo, el cuerpo de Miguel daba señales claras de que no podría aguantar mucho más. Comenzó a sentirse mareado en el trabajo, su visión se oscurecía de vez en cuando, pero se negaba a admitir ninguna debilidad. Eso es una cuestión de edad, pensó, convencido de que todavía tenía pleno control sobre sí mismo. Un día, al final de una reunión agotadora, Miguel sintió un dolor agudo en el pecho. Su visión comenzó a nublarse y cayó inconsciente al suelo de su oficina. Los colegas entraron en pánico. «Llamen a una ambulancia», gritó uno de ellos mientras el cuerpo de Miguel permanecía inmóvil. Su respiración era superficial y el color de su rostro se desvanecía rápidamente. Cuando llegó la ambulancia, Miguel estaba inconsciente y su corazón había dejado de latir. «Lo estamos perdiendo», dijo uno de los paramédicos mientras iniciaba la maniobra de reanimación. Durante 18 minutos, el corazón de Miguel permaneció quieto. Fueron los 18 minutos más largos de la vida de su familia, quienes pronto fueron informados y trasladados de urgencia al hospital. Clara, al recibir la noticia, quedó paralizada. «Miguel se va a morir», le susurró, incrédula, al médico. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que no había sentido en años hacia su marido. Diego y Raquel llegaron poco después, en silencio, esperando noticias. Nadie sabía que Miguel estaba viviendo algo mucho más allá de lo que podían imaginar. Durante los 18 minutos que Miguel técnicamente murió, experimentó algo que nunca hubiera esperado. Cuando se desmayó, sintió que una pesada oscuridad lo envolvía, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. No había sonido ni luz, solo un vacío absoluto. Intentó gritar, pero su voz no le salía. Era como si estuviera atrapado en una prisión invisible. De repente, una luz tenue comenzó a aparecer a lo lejos, pero en lugar de ser acogedora, era fría y opresiva.
Miguel sintió una presencia, algo que no pudo identificar, pero que lo llenó de miedo. ¿Dónde estoy?, intentó preguntar, pero no hubo respuesta. Su mente estaba confundida y una sensación de fatalidad lo invadió. En medio de esa oscuridad, comenzaron a formarse imágenes de su vida. Vio a Clara sola en la sala, con sus ojos tristes mirando hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaría. Vio a Diego y Raquel, todavía niños, llorando tras uno de sus arrebatos de ira. ¿Qué hice?, pensó, mientras lo dominaba una inmensa angustia. Entonces, escuchó una voz. «¿Desperdiciaste tu vida, Miguel?». Era una voz profunda, cargada de autoridad. «Fuiste duro, despiadado y ahora estás cosechando lo que sembraste. Estás condenado». Miguel intentó protestar, pero las palabras no le salían. Sintió una presión aplastante en el pecho, como si las decisiones que había tomado lo asfixiaran. La sensación de fatalidad era insoportable. Vio imágenes de momentos en los que podría haber sido amable, de momentos en los que podría haber mostrado amor y comprensión, pero eligió el camino de la amargura. «Es demasiado tarde», pensó. Sintió que se hundía aún más en ese vacío, y el miedo a la eternidad en esa oscuridad lo consumía. Desesperado, Miguel intentó gritar una vez más. «Por favor. Dame otra oportunidad». Las palabras resonaron en la oscuridad y, por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, la luz fría en la distancia comenzó a brillar más intensamente y sucedió algo inexplicable. Sintió una fuerza que lo empujaba hacia atrás, como si lo estuvieran arrancando de ese abismo. El sentimiento era confuso, pero había una esperanza que no entendía del todo. Cuando el corazón de Miguel se detuvo, sintió como si estuviera cayendo en un pozo sin fin. No había sonido ni luz, solo una oscuridad abrumadora. Su mente, aún confusa, intentó comprender lo que estaba pasando. «¿Dónde estoy?», pensó, pero no hubo respuesta. La caída pareció interminable y una sensación de profundo miedo se apoderó de él. De repente, una voz resonó en la oscuridad, una voz fría e implacable. «Desperdiciaste tu vida, Miguel. Ahora cosecharás lo que sembraste». Miguel intentó gritar, pero no pudo. Era como si sus palabras se quedaran atrapadas en su garganta, sofocadas por el terror que lo envolvía. Imágenes de su vida comenzaron a formarse a su alrededor, como si se viera obligado a revivir sus peores momentos. Vio a Clara, sentada sola en casa, con la mirada en blanco, esperando una cercanía que nunca llegó. Vio a Diego, todavía un niño, llorando tras uno de sus arrebatos de ira. Y Raquel, mirándolo con miedo, intentando evitar su mirada. «¿Por qué estoy viendo esto?», pensó desesperadamente. La oscuridad a su alrededor pareció hacerse más densa, casi tangible. «¿Esto es el infierno?», pensó Miguel, mientras lo envolvía la sensación de ser absorbido por un vacío eterno. Intentó correr, pero no había a dónde ir. El sentimiento de condena era asfixiante, como si todo lo que había hecho mal a lo largo de su vida se volviera en su contra. «Fuiste despiadado, Miguel. No hay vuelta atrás», volvió a decir la voz fría. Era como si estuviera siendo juzgado por una fuerza más allá de su comprensión. Miguel empezó a sentir un dolor profundo en el pecho, un dolor que no era solo físico, sino emocional. Vio a sus padres, su infancia, los momentos en los que podría haber elegido un camino diferente. Vio las veces que Clara pedía su atención, los momentos en que Diego necesitaba apoyo, pero él, cegado por su propia amargura, lo ignoraba. «Les fallé», susurró para sí, con una mezcla de tristeza y culpa. Pero al mismo tiempo todavía sentía una revuelta interna, una resistencia a aceptar la responsabilidad de sus errores. En medio de la oscuridad, Miguel escuchó un sonido lejano, casi como un susurro. No podía identificar de dónde venía, pero sabía que era algo importante. «Ayúdame, ayúdame». Era su propia voz, desesperada. Intentó gritar, pero la oscuridad pareció tragárselo todo. «Por favor, dame otra oportunidad», pensó, pero la respuesta fue un silencio inquietante. El frío lo envolvía cada vez más y sentía que estaba a punto de desaparecer por completo, como si su propia existencia estuviera siendo borrada. Miguel empezó a revivir toda su vida, pero esta vez en destellos rápidos y dolorosos. Vio la ira en los ojos de Clara, el desprecio silencioso de sus hijos y el vacío que se arrastraba en cada relación que él destruía. «Yo hice esto», pensó, comprendiendo finalmente el impacto de sus acciones. Quería cambiar, pero la oscuridad no le daba espacio.
Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, una tenue luz apareció en la distancia, interrumpiendo su tormento. Pero esta luz no era acogedora, era fría y distante, como un juicio final. La luz creció mientras Miguel flotaba hacia ella. Era una presencia ineludible, como si algo o alguien lo estuviera esperando. ¿Es esto un sueño?, se preguntó, pero el miedo dentro de él lo convenció de que era mucho más real que cualquier sueño que hubiera tenido. Fue llevado a una especie de vacío blanco, donde aparecieron ante él figuras confusas. Parecían sombras, pero todos lo observaban en silencio, como jueces esperando su defensa. ¿Quién eres?, intentó preguntar, pero nuevamente la respuesta fue el silencio. De repente, una de las figuras se acercó y le dijo: Miguel Soria, desperdiciaste el regalo de la vida. Viviste con rencor y frialdad. Ignoraste el amor y la compasión. Ahora ha llegado el momento de afrontar las consecuencias. Miguel sintió un nudo en la garganta. Quería protestar, quería decir que las cosas no eran tan sencillas. Estaba tratando de protegerme, pensó, como si estuviera tratando de justificarse, pero no le salieron palabras. Las figuras que lo rodeaban parecían saberlo todo, como si no hubiera manera de escapar de su verdad. Uno a uno, las sombras empezaron a mostrar los momentos más duros de su vida. Fuiste cruel con tu esposa. Mira lo que les hiciste a tus hijos, dijo uno. Miguel vio escenas de discusiones con Clara, sus miradas de frustración y tristeza por el paso de los años. Vio a Raquel, a un adolescente, intentando hablar con él, pero siendo interrumpida por su desdén. Yo, estaba ocupado, trató de argumentar, pero sabía que era una excusa vacía. Elegiste el orgullo sobre el amor, respondió la voz, implacable. Cada palabra cortaba a Miguel como un cuchillo. Comenzó a sentir una angustia insoportable, como si por primera vez lo descubrieran delante de sí. No sabía que estaba haciendo tanto daño, murmuró, pero las figuras a su alrededor parecían no estar dispuestas a aceptar sus disculpas. ¿Lo sabías?, respondió la figura principal. Eligió ignorarlo. Eligió el camino fácil, el camino del resentimiento. Miguel intentó resistirse, pero sintió que las barreras que había construido a lo largo de los años se derrumbaban rápidamente. ¿No es demasiado tarde?, preguntó, casi desesperadamente. Las figuras se miraron y la respuesta llegó tras un silencio abrumador. Para muchos, lo sería, dijo la voz, pero aún tienes una opción. Puedes cambiar si eres capaz de enfrentar tus errores y dejar de lado tu orgullo. Miguel sintió una mezcla de alivio y terror. La oportunidad estaba ahí, pero sabía que sería doloroso. ¿Puedo?, preguntó con voz temblorosa. Sí, pero el cambio no será fácil, respondió la figura. Tendrás que enfrentarte a lo que más temes, tu propia debilidad. En ese momento, Miguel sintió que la oscuridad comenzaba a alejarse, pero supo que no era libre. Las sombras desaparecieron y él se quedó solo, flotando en la fría luz. Sabía que aún no era salvo y que necesitaría tomar una decisión. Quiero vivir, pensó con fuerzas renovadas, aunque el miedo a lo que vendría después seguía presente. Y con esa elección, la luz a su alrededor comenzó a cambiar, volviéndose más cálida, más acogedora, como si la realidad misma se estuviera ajustando a su voluntad de redención. A medida que la luz se intensificaba, Miguel sintió como si lo devolvieran a la vida. Sin embargo, el miedo todavía lo perseguía. ¿Merezco otra oportunidad?, pensó, mientras la luz lo envolvía por completo. Era una sensación extraña, casi como si estuviera siendo purificado, pero al mismo tiempo, el peso de sus acciones pasadas todavía estaba ahí. Si vuelvo, ¿cómo podré arreglar todo?, se preguntaba lleno de dudas. De repente, escuchó una voz familiar. Miguel, ¿me oyes?, era Clara, pero esta vez su voz no era fría, estaba llena de emoción. Por favor, vuelve con nosotros, suplicó. Miguel sintió una punzada de arrepentimiento cuando escuchó el tono de desesperación en la voz de su esposa. Nunca se había dado cuenta de cuánto le importaba todavía. Clara intentó llamar, pero la luz aún lo mantenía atrapado, como si estuviera entre dos mundos, sin poder responder directamente. Mientras continuaba esta transición entre el vacío y la luz, destellos de su vida continuaron pasando ante sus ojos, pero esta vez no fueron solo momentos de amargura. Empezó a ver los pequeños momentos de bondad, los momentos en los que podría haber elegido el amor pero no lo hizo. Si vuelvo, lo haré diferente, se prometió. Estaré mejor. Por Clara. Por Diego y Raquel. Era una promesa desesperada, pero por primera vez en mucho tiempo parecía genuina.
El sonido del equipo médico se hizo más fuerte y Miguel empezó a sentir su cuerpo nuevamente. Sus sentidos estaban regresando lentamente, pero la sensación de haber pasado por algo profundo y transformador todavía estaba con él. Escuchó a Clara llorar a su lado. «Estoy aquí», dijo, y él sintió su mano sosteniendo la suya, algo que no había sentido en años. «Yo necesito cambiar», pensó, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus propios ojos. Nunca antes había llorado con tanta sinceridad. Lentamente empezó a abrir los ojos. La luz del hospital era brillante, pero muy diferente a la luz fría que lo había envuelto en la experiencia anterior. Ahora había vuelto a la realidad, pero con una nueva perspectiva. Clara, su voz era débil, casi inaudible, pero Clara la escuchó. «Miguel, estás vivo», dijo con una sonrisa entre lágrimas. «Pensamos que íbamos a perderte». Poco después entraron Diego y Raquel, ambos incrédulos al ver a su padre despertar. Miguel miró a sus hijos y, por primera vez, no sintió la barrera habitual que los separaba de ellos. «Necesito disculparme», pensó, pero sabía que las palabras no serían suficientes. Se necesitaría tiempo, paciencia y acciones para demostrar el cambio que ahora ardía dentro de él. «Estaré mejor», se dijo, mientras miraba a su familia. Le habían dado una nueva oportunidad y no iba a desperdiciarla. Cuando despertó, Miguel todavía se sentía débil, pero algo dentro de él había cambiado profundamente. Estaba vivo, pero sabía que ahora tenía que vivir de otra manera. Durante los días siguientes en el hospital comenzó a reflexionar sobre lo vivido. El vacío, el juicio y la oportunidad de redención. La imagen de Clara llorando, la presencia distante de sus hijos, todo eso le había mostrado cuánto había fallado, pero ahora tenía la oportunidad de corregirlo. Clara estuvo a su lado todos los días en el hospital. «No sabía que todavía te importaba tanto», dijo Miguel con voz ronca, todavía débil por la experiencia. Clara lo miró con sorpresa y una leve sonrisa. «Siempre me importó, Miguel. Simplemente no sabía cómo comunicarme contigo», respondió ella. Miguel sintió una punzada de culpa, pero también una esperanza renovada. Todavía tenían tiempo. Cuando Diego y Raquel vinieron de visita, la conversación inicialmente estuvo llena de silencio. «Papá, no esperábamos que regresaras», dijo Diego vacilante. Miguel miró a su hijo y se dio cuenta de lo lejos que se había alejado con el paso de los años. «Yo tampoco, hijo. Pero ahora que estoy aquí quiero hacer las cosas diferentes», respondió. Raquel, cada vez más comedida, se limitó a sentir, pero también había algo diferente en sus ojos, una tímida esperanza de que su padre realmente pudiera cambiar. Con el paso de los días, Miguel comenzó a compartir con Clara lo que había vivido. «Vi toda mi vida pasar ante mí, Clara. Vi todas las veces que te lastimé, todas las veces que me alejé de Diego y Raquel. Es como si me estuvieran juzgando», dijo, con expresión de dolor y arrepentimiento en su rostro. Clara le tomó la mano, silenciosa pero visiblemente conmovida. «Ahora tienes otra oportunidad, Miguel», respondió suavemente. «Y no tienes que hacerlo solo». Miguel empezó a ver el mundo con otros ojos. Las pequeñas cosas, que antes ignoraba, ahora tenían mayor peso. La sonrisa tímida de Raquel, la actitud reservada de Diego, la mirada comprensiva de Clara, todo parecía más vivo, más importante. «He estado muerto durante 18 minutos», pensaba a menudo, «pero esto fue lo mejor que me pudo haber pasado». Sintió que la vida le había dado una segunda oportunidad y ahora era su responsabilidad no desperdiciarla. Cuando finalmente le dieron el alta del hospital, Miguel salió por la puerta siendo un hombre diferente. Todavía había mucho que arreglar, muchas disculpas que pedir y muchas heridas que sanar. Pero por primera vez en décadas, sintió que estaba en el camino correcto. «Ahora es el momento de vivir de verdad», pensó mientras miraba a su familia reunida a su alrededor. Y con una ligera sonrisa, dio el primer paso hacia una nueva vida. Miguel, al regresar a casa, estaba decidido a cambiar su vida y reencontrarse con su familia. Sin embargo, a pesar de sus sinceras intenciones, se dio cuenta de que las heridas del pasado eran más profundas de lo que imaginaba. Clara, aunque estuvo a su lado durante su estancia en el hospital, mantuvo cierta distancia emocional. Diego y Raquel, por mucho que lo intentaran, parecían cautelosos, como si estuvieran esperando que volviera a ser el hombre frío y distante que era antes. Una noche, después de semanas de intentar recuperar a su esposa, Miguel decidió finalmente tener una conversación honesta. «Clara, sé que me equivoqué mucho. Sé que decir lo siento no borra lo que hice, pero quiero cambiar.
Quiero que esto funcione. Clara lo miró con cara seria, suspiró y respondió, Miguel, sé que lo estás intentando, pero no sé si podré olvidar todo lo que pasó. Años de silencio, de frialdad. No sé. Sé si puedo confiar en ti otra vez. Eso golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. Pensó que su experiencia cercana a la muerte, ese momento en el que estuvo tan cerca de perderlo todo, sería suficiente para que las cosas se resolvieran más rápidamente. Sin embargo, el daño que le había causado a Clara a lo largo de los años fue más difícil de reparar de lo que había previsto. ¿Ya no confías en mí?, preguntó con la voz llena de arrepentimiento. No es una cuestión de confianza, Miguel, respondió Clara. Es cuestión de tiempo. Tú has cambiado, lo veo. Pero yo también he cambiado. Y tal vez, después de todo este tiempo, sea demasiado tarde para nosotros. Miguel permaneció en silencio, absorbiendo aquellas palabras. Por doloroso que fuera escucharlo, sabía que Clara estaba siendo honesta y no podía culparla. Años de abandono y frialdad habían dejado profundas cicatrices. En los días siguientes, Miguel se encontró luchando con su propia frustración. Estaba decidido a no volver a ser el hombre amargado que alguna vez fue, pero el sentimiento de rechazo comenzó a invadir su mente. ¿Será demasiado tarde?, pensó mientras miraba la cama vacía a su lado, donde solía dormir Clara antes de pasar a la habitación de invitados. Sintió el peso de sus decisiones pasadas más que nunca. Para colmo, en el trabajo Miguel también enfrentó dificultades. El gerente severo y controlador que había sido ya no estaba allí y su equipo comenzó a notar el cambio. Sin embargo, muchos de sus subordinados todavía temían al viejo Miguel, y esta nueva versión, más humilde y reflexiva, parecía confundir a todos a su alrededor. «Está enfermo el jefe», escuchó comentar a uno de sus empleados. Se dio cuenta de que su transformación personal, que para él era una victoria, era vista con recelo por quienes lo conocían. Una noche, Miguel se encontró solo en casa. Clara estaba en casa de su hermana, los niños no habían vuelto a visitarla y el silencio era pesado en la casa. Sentado en el sofá, empezó a preguntarse si valía la pena seguir intentándolo. He cambiado. Sé que he cambiado. Pero ¿qué pasa si ya nadie cree eso?, murmuró para sí mismo. La idea de darse por vencido, de volver a ser el hombre que solía ser, empezó a rondar por su mente. Tal vez debería aceptar que es demasiado tarde. Mientras reflexionaba sobre esto, empezó a recordar su experiencia en el limbo, esa voz que lo condenaba por sus decisiones. Desperdiciaste tu vida, Miguel, resonó la voz en su mente. El miedo a volver a ese vacío lo golpeó fuerte. Sabía que si se daba por vencido ahora, estaría desperdiciando la segunda oportunidad que le habían dado. No puedo volver a ser ese hombre, dijo en voz alta, como tratando de convencerse a sí mismo. En ese momento, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Raquel, su hija. ¿Puedo entrar?, preguntó vacilante. Miguel sonrió, sorprendido. Claro, cariño, entra. Raquel entró y, sin decir nada durante unos segundos, se sentó junto a su padre. He estado pensando mucho últimamente, comenzó. Tú, realmente te ves diferente. Miguel se volvió hacia ella con los ojos llenos de expectación. Lo estoy intentando, Raquel. Quiero ser mejor. Quiero ser el padre que te mereces. Lo sé, dijo Raquel, finalmente mirándolo. Pero es difícil, ¿sabes? Después de tanto tiempo, después de todo lo que hemos pasado, es difícil confiar en que este cambio durará. Miguel asintió, entendiendo su punto. Lo entiendo. Tienes todo el derecho a sentirte así. Pero te prometo que seguiré intentándolo, sin importar cuánto tiempo lleve. Raquel sonrió levemente. Eso espero, papá. Porque quiero creer. Esa noche, por primera vez en años, Miguel y Raquel hablaron de verdad. No fue una conversación larga ni llena de grandes revelaciones, pero fue suficiente para que Miguel sintiera una chispa de esperanza. Todavía hay tiempo, pensó. No puedo rendirme ahora. Cuando Raquel se fue, dejó en el aire una pequeña promesa: mañana vamos a pasar Diego y yo. Él también quiere hablar. La esperanza que había surgido con Raquel empezó a reavivar algo en Miguel. Sabía que la reconciliación con su familia no sería instantánea, pero ese pequeño paso adelante fue suficiente para hacerle creer que, con el tiempo, podría recuperar lo que había perdido. Sabía que todavía enfrentaría muchos desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos con la nueva perspectiva que había adquirido.
Miró el reloj y pensó, mañana será un nuevo comienzo. Al día siguiente, como prometieron, Diego y Raquel vinieron a visitar a Miguel. Cuando entraron a la casa, notó que algo diferente flotaba en el aire. El silencio incómodo que caracterizaba las visitas anteriores no estaba presente. Diego, normalmente más reservado, fue el primero en hablar. Papá, quiero que sepas que notamos tu cambio. Es solo que, es difícil creer que esto durará, ¿sabes? Miguel asintió. Lo sé, Diego. Te he lastimado por mucho tiempo. Pero quiero que sepas que estoy comprometido a ser mejor, no solo para mí, sino para todos nosotros. Esta segunda oportunidad, gané. No lo desperdicies. Los ojos de Diego, por primera vez en mucho tiempo, mostraron un brillo de esperanza. Quiero creer eso, dijo. Quiero recuperar a mi padre. Raquel, cada vez más emotiva, se acercó y abrazó a su padre. Tenía miedo de perderte, confesó, con lágrimas en los ojos. Miguel, por primera vez, le devolvió el abrazo sinceramente, sintiendo el peso emocional que traía la cercanía. Estoy aquí, Raquel. Y estaré siempre a partir de ahora, dijo, con la voz quebrada, pero llena de renovadas promesas. Ese momento era el que Miguel necesitaba para entender que, a pesar de todo, todavía tenía una oportunidad de restaurar las cosas que había roto. Durante años había vivido atrapado en su propia amargura, pero ahora veía ante él el camino de la redención. Tal vez no sea fácil, pero lo haré funcionar, pensó mientras tomaba la mano de Raquel y miraba a Diego con una mirada llena de comprensión. Después de la visita, Clara regresó a casa. Ella notó el cambio en el ambiente, vio los pequeños signos de esperanza en sus hijos y poco a poco comenzó a bajar sus propias defensas. Tal vez el cambio sea posible, reflexionó. Al ver a Miguel en la cocina, preparando té, algo que nunca antes había hecho, Clara sonrió levemente. Miguel, ¿podemos hablar?, preguntó, dando finalmente el primer paso hacia una posible reconciliación. Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Por supuesto, Clara. Cuando quieras. Mientras los dos se sentaban a la mesa para hablar, Miguel sintió que se trataba de algo más que una conversación ordinaria. Era el comienzo de una nueva etapa, una etapa donde ya no sería el hombre amargado que era antes, sino alguien que estaba dispuesto a vivir plenamente, con amor, compasión, y sobre todo, esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero esta vez estaba preparado para afrontarlo. Después de semanas de pequeños avances, la vida de Miguel parecía estar volviendo lentamente a la normalidad. Él y Clara empezaron a tener conversaciones más profundas, Diego y Raquel estaban más presentes, y la frialdad que dominaba su casa poco a poco fue desapareciendo. Sin embargo, aunque todo parecía ir mejorando, Miguel sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Los cambios superficiales podrían fácilmente destruirse si no permanecía comprometido con su nueva vida. Y esta prueba llegó antes de lo esperado. En el trabajo, Miguel enfrentó desafíos aún mayores. Su antiguo jefe, Enrique, un hombre tan despiadado como solía ser Miguel, empezó a presionarlo para que volviera a su postura rígida y agresiva. «Te estás poniendo blando, Miguel», dijo Enrique durante una reunión. «La gente está empezando a darse cuenta de esto. Si no vuelve a ser como antes, perderá el respeto del equipo». Miguel sintió la tentación de volver a su antiguo comportamiento, era más fácil, más seguro y garantizaría su posición de poder. Pero sabía que eso significaría traicionar su nueva promesa. En casa, la situación también empezó a complicarse. Durante una discusión trivial sobre el futuro de Raquel, Miguel se encontró a punto de explotar como solía hacerlo. Ella quería seguir una carrera artística, algo que él consideraba inestable e imprudente. «Deberías pensar en algo más seguro, Raquel», dijo, en un tono que empezaba a hacer eco del viejo Miguel. Raquel, sintiendo la tensión creciente, miró a su padre con frustración. «Pensé que habías cambiado, papá. Pero aún quieres controlar todo». En ese momento, Miguel se dio cuenta de que estaba a un paso de volver a caer en sus viejos patrones. Sintió que el calor de la ira aumentaba, pero algo dentro de él lo contuvo. Recordando su experiencia cercana a la muerte, el vacío que casi lo había consumido, respiró hondo y miró a Raquel. «Tienes razón, Raquel. Dije que cambiaría y lo estoy intentando. Solo quiero lo mejor para ti, pero también sé que necesito confiar en tus elecciones». Raquel, sorprendida, lo observó en silencio por un momento. «Solo quiero que me apoyes, papá. No te estoy pidiendo que aceptes todo». La respuesta de Miguel fue sencilla,
pero llena de significado. Te apoyaré, Raquel, en todo lo que elijas. Confío en ti. Por primera vez, sintió que sus palabras eran ciertas, que realmente estaba dispuesto a ceder el control. Raquel sonrió y la tensión entre ellas se disipó. Clara, que había observado la conversación desde lejos, se acercó y le dedicó a Miguel una leve sonrisa. «Realmente estás cambiando», dijo, casi en un susurro. Al final de ese día, Miguel sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había logrado resistir la tentación de volver a ser el hombre amargado y controlador que había sido durante la mayor parte de su vida. Aún quedaba mucho trabajo por delante, muchas heridas por cerrar, pero iba por el camino correcto. La prueba definitiva no era solo una cuestión de su relación con la familia o el trabajo, era la batalla interna contra sí mismo. Y ese día, por primera vez, sintió que estaba ganando.